En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Entre tanto que pasa en México a velocidad vertiginosa, insoslayable nos parece hacer una parada para analizar lo que ha ocurrido con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI. Al afirmar hace unos días que no era posible la verificación de capturas de pantalla presentadas como pruebas por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Particularmente fuerte es la declaración emitida por Claudia Paz y Paz, exfiscal de Guatemala e integrante del GIEI, en el sentido de que se ha inducido una confusión deliberada en el informe presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en agosto pasado. Claudia Paz y Paz, junto a Francisco Cox, anunciaron en conferencia de prensa su salida del GIEI, provocando que padres de los estudiantes desaparecidos expresaran su más profunda tristeza por lo que llamaron falta de verdad en el caso, aunque refrendando su confianza en el grupo de expertos que con Ángela Buitrago y Carlos Beristain seguirán trabajando. Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Contexto aquí en La Octava. Estamos viviendo tiempos de persuasión, de seducción por las campañas políticas. Hay mucho que está pasando que quiere ganar la atención de nosotros los mexicanos, pero esta noche en contexto no podemos pasar con esa velocidad vertiginosa sin analizar más a fondo lo que ha ocurrido recientemente con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente, que ha sido fundamental en las investigaciones del caso Ayotzinapa, que si bien es cierto hay ciertos avances, sigue siendo una situación pendiente porque su trascendencia es muy importante para el futuro de México. Voy con una introducción sobre este tema con mi compañera Elia Almanza. El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes invalidó los mensajes de WhatsApp que se incluyeron en el informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, ya que son inconsistentes y no es posible garantizar su originalidad, por lo que tampoco pueden ser consideradas como pruebas en el proceso de judicialización. En conferencia de prensa desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Francisco Cox detalló que tras concluir la prórroga de un mes que se solicitó para poder concluir un peritaje independiente internacional, el análisis forense establece que los mensajes no fueron extraídos directamente de los dispositivos, sino solo son ficheros que no garantizan su originalidad. De acuerdo con el análisis realizado de los ficheros entregados como evidencia digital, se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje mediante la herramienta Exit Tool. Tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo celular donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo screenshot o captura de pantalla, objeto de análisis del análisis forense solicitado. Indicó también que las palomas de verificación de lectura no existían en ese momento. El entorno visual, además de la versión de la aplicación de WhatsApp utilizada en 2012 y 2015 es similar. Sin embargo, se observa que la versión original no utilizaba el icono de videollamada.
En total, fueron 181 capturas de pantalla que presentan este tipo de inconsistencias. Ángela Buitrago insistió en que la Fiscalía debe hacer su trabajo de manera efectiva, por lo que el GIEI presentará nuevamente toda la información a la unidad de investigación y al nuevo fiscal especial del caso recientemente nombrado, incluido, dijo, lo que se ha desestimado y que dio pie al desistimiento de varias órdenes de aprehensión, pero advirtió que el panorama no es muy alentador. El plazo para poder llevar a cabo un fortalecimiento de las pruebas para varias de dichas órdenes de captura presentadas por la Fiscalía era de 90 días que se corren desde agosto hasta mediados de noviembre del 2022. Todo ello muestra un enorme riesgo de que en una unidad especializada como la UEILCA, con escaso conocimiento del caso hoy en día, no lleve a cabo dicha acción con la consistencia necesaria, debido además a la pérdida de capacidad y confianza que ha conllevado la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo y de varios funcionarios y fiscales que llevaban a cabo la investigación y tenían conocimiento de la complejidad del caso. El GIEI terminó su mandato y prórroga este 31 de octubre. Frente a ello, Carlos Beristain informó que se propondrá una medida de transición que permita iniciar con el mecanismo de seguimiento a la investigación con 2 de sus integrantes, Ángela Buitrago y él, mientras Claudia Paz y Francisco Cox se retiran del caso. Ante este cambio de escenario y tras un examen crítico de las condiciones necesarias para seguir y de las implicaciones para los familiares y el propio caso de una posible salida del GIEI de México, el Grupo ha tomado la decisión de proponer a las autoridades mexicanas, a la Comisión Interamericana, a los familiares y representantes, una medida transitoria de que 2 de sus miembros sigan adelante con el desarrollo del mandato, mientras otros 2 se retiran del caso. Dicha decisión es en principio por los próximos 2 meses, en los que se realizará una evaluación global del caso y el seguimiento también de la situación a los familiares. Finalmente, las expertas y expertos aclararon que nada de lo que resultó del peritaje internacional tiene relación con la investigación de la Fiscalía del caso. Es decir, no tiene relación con la ejecución o desestimación de las órdenes de aprehensión, sino con las pruebas que de forma errónea se presentó por parte de la comisión sin una verificación previa. Por parte de la Fiscalía, corresponde seguir con las investigaciones y peritajes pertinentes con la información que tanto esta comisión como el propio GIEI han recabado. Con imágenes de Raúl Fuerte y Martín Velázquez, para La Octava, Elia Almanza. Gracias a mi compañera Elia Almanza por este reportaje de introducción sobre un tema muy importante. Alguien que ha estado muy pendiente de este caso es el maestro Michael Chamberlain. Él es consultor experto en derechos humanos y le agradezco mucho a Michael que haya aceptado la invitación para participar esta noche con nosotros en Contexto. Michael, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en este espacio de La Octava. Gracias a ti, Rubén. Gusto en saludarte. Michael, ¿cómo entender esta actitud de este grupo de expertos independientes de que 2 se quedaran para cumplir con la misión y 2 se retiraran? ¿Y cómo impacta esto a la necesidad que tenemos todos los mexicanos de conocer la verdad del caso? Bueno, es evidente que el GIEI, y creo que muchos de nosotros nos dimos cuenta que hubo un manotazo en el caso, ¿no? Que ha generado mucha desconfianza en la sociedad, evidentemente en los familiares, generó desconfianza en el fiscal Omar y por ello renunció. Y yo creo que es un poco lo que está en el ambiente. A mí me gustaría como dividir en 2 partes, entender el problema en 2 partes. Una es la Comisión de la Verdad como tal, y otra es el papel de la Fiscalía General. La Comisión de la Verdad tiene un problema de origen, Rubén, que es una comisión gubernamental y ninguna Comisión de la Verdad que haya sido relevante en el mundo ha tenido esta condición de ser parte y es evidente, digamos, hay vinculados a un poder político que eventualmente puede ser presionado, etcétera, o cuestionado por los opositores y demás, y si se necesita un cuerpo que sea imparcial, por lo menos que no tenga este tipo de vínculos o intereses en conflicto. Y los únicos que daban una cierta certeza o salvaban esta situación, en el caso de la Comisión de la Verdad, era la presencia del GIEI.
era importante que el trabajo de la Comisión de la Verdad fuera verificada por un grupo experto independiente que no tiene intereses de ninguna índole, para darle esa credibilidad. Y lo que hizo Alejandro Encinas al saltarse este paso que era natural y que era ya una costumbre en el modo de trabajo de la Comisión de la Verdad, lo que hizo fue dinamitar a la propia Comisión de la Verdad, ¿no? Muy difícilmente va a poder levantarse ahora, está muy cuestionada y si es cuestionada no es eficaz. Una Comisión de la Verdad que es así de cuestionada, en este grado, no puede ser eficaz en lo que haga. Por otro lado está el papel de la Fiscalía, donde Omar Gómez tenía una cierta autonomía con respecto a las investigaciones y sobre todo y autonomía también para judicializar los casos. Y yo hasta donde entiendo, por los vínculos que tengo con el caso, Rubén, una estrategia no solamente para encontrar a los culpables, pero también seguir teniendo información sobre el paradero de los jóvenes era empezar a judicializar. Por eso las 80 órdenes de aprehensión. Y seguían otras hasta donde tengo entendido, ¿no? Cuando interviene la Fiscalía, me refiero aquí al fiscal general, en la estrategia de litigio de la Fiscalía de la Unidad Especializada, pues lo que hace es afectar precisamente esta investigación, lo cual genera, pues desaparecen las condiciones necesarias también de credibilidad por parte de las familias para la investigación como tal. Estos dos hechos, yo quiero imaginarme, porque no lo he hablado con los integrantes del GIEI, pero yo creo que fueron los que detonaron un poco la decisión, un poco por el momento actual. Lo que tiene que pasar ahora es efectivamente judicializar lo que Omar Trejo dejó ya elaborado, y ahí es donde está enfocado el futuro del caso. La Comisión de la Verdad, y por declaraciones posteriores de Alejandro Encinas, al parecer ya no hubo condiciones de dialogar o de generar confianza, y me da la impresión que el GIEI está apostando por la judicialización más que por las acciones de la Comisión de la Verdad. Por eso va a acompañar. Me parece muy importante lo que mencionas de la Comisión de la Verdad como algo independiente, aunque, como digamos, desde el discurso de la entonces oposición Morena y Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia, como que la gente asumió que era independiente, porque incluso en campaña fue la promesa de llegar a la verdad y asumió esa independencia. Pero a fin de cuentas, dentro de lo que es el Estado mexicano existen muchos protagonistas que tienen mucho que ver con lo ocurrido en Ayotzinapa, y por lo tanto lo que tú dices me parece muy, muy oportuno. La gente dirá, sí, pero el presidente dice, no somos los mismos, somos otros, queremos descubrir esto. Pero hay muchos implicados, tanto en lo militar como en lo policíaco y lo político. Es un tema sobre todo metodológico, Rubén. Mira, te voy a poner el ejemplo de la Comisión de la Verdad de Colombia. Genera su informe final y hace una serie de recomendaciones al gobierno de las cosas que debe modificar en términos legales, en términos de política, en términos de seguridad, etcétera. ¿Cómo se va a recomendar a sí misma la comisión si es gubernamental? Va a tener que mediar necesariamente con la postura del presidente con respecto a temas como la militarización. ¿Acaso la Comisión de la Verdad va a poder hacer en estas condiciones una recomendación que diga, no militarice, señor presidente, porque esta es una de las consecuencias de la militarización? ¿Me explico? Es decir, se necesita un cuerpo que sea aparte y que pueda hablarle de manera autónoma también al gobierno en sus responsabilidades con respecto al caso, ¿no? Y esta condición no se cumple. Tampoco se cumple cuando, pues sí, gana la presidencia y ya no es una voz independiente, ya es parte, ¿no? Porque tiene obligaciones con respecto al caso, ¿no? Entonces, por eso se necesita un cuerpo que sea distinto, un grupo de expertos independiente, que no tenga vínculos partidarios, políticos de ningún tipo, ningún interés, incluso a nivel nacional, por eso suelen ser internacionales, como el mismo GIEI, ¿no? Se rompe esta relación y lo que se pierde es la credibilidad. Me llama mucho la atención, Michael, lo que dijo
Claudia Paz y Paz, quien fuera la fiscal de Guatemala y que pusiera contra la pared al señor Ríos Montt, que hiciera historia, de hecho allá en Guatemala, una persona hasta donde yo tengo entendido muy solvente. Me llama la atención estas fuertes declaraciones en el sentido de que ya en el informe de agosto pasado de Alejandro Encinas ya había una alteración intencional. Muy fuerte declaración de Paz y Paz. Y déjame decir además que el hecho de que sea independiente el GIEI y ella como parte de esto le permite decirlo, porque no tiene ninguna atadura, ¿no? Yo no sé, Rubén, es verdaderamente inexplicable por qué Alejandro Encinas decidió publicar información que no estaba verificada. Eso es dinamita pura para una comisión de la verdad. Si hay presión política, gubernamental, o si hay mala fe, no sabemos, ¿no? Si fue engañado el mismo Alejandro Encinas en su momento, él debió por eso haber verificado la información. Y sí es muy alarmante que no lo haya hecho. Por eso entiendo lo que dice Claudia. Evidentemente sí hubo una decisión deliberada para no consultar esto ni con Omar Trejo, que era el fiscal, ni con el GIEI antes de hacerlo público. Estuvo incluso hasta acelerado, porque tú recordarás que apenas se dio a conocer el informe, hubo las órdenes de aprehensión, confundiendo las investigaciones de la fiscalía con la información del mismo fiscal. El mismo presidente cayó en la confusión al decir que las órdenes provenían de la información recabada por la Comisión de la Verdad, y eso no era cierto, y hoy lo volvieron a repetir, lo repitió Encinas también. Entonces sí, todo parece indicar que más la actuación del fiscal que actúa, digamos, en consonancia y en orquestación, parece ser, pues sí, de querer dinamitar el proceso, ¿no? Michael, ¿qué tanto, como han sugerido otros periodistas, otras personas que están involucradas en la investigación del caso, qué tanto pudo haber influido, como dicen, la presión del presidente Andrés Manuel López Obrador para meterle velocidad a esto y poder cumplir con su promesa de campaña? Eso por un lado. Y al mismo tiempo te hago la pregunta, ¿cómo ves el contenido de la entrevista publicada en The New York Times a cargo de Alejandro Encinas, que generó pues tantas especulaciones, tantas contradicciones, diciendo que era una filtración que a fin de cuentas beneficiaba a Tomás Herón de Lucio, que como sabemos se encuentra ya en Israel, y que a fin de cuentas era una filtración? ¿Tú qué opinas, pues? Porque ahí prácticamente Encinas quedaba en entredicho, hasta que luego en la conferencia de prensa, pues no es que se desentienda de lo que dijo, pero corrige este contenido. Híjole, el contenido es de muy dudosa procedencia, efectivamente, y me parece que incluso hay una contradicción en lo que señala Encinas, porque él dice que como Comisión de la Verdad ellos no tienen responsabilidad para judicializar, pero están implicados en el proceso de judicialización y por eso testan la información, ¿no? Esa es un poco la lógica. A la hora que sale la información sin testar, me parece que, dado que no había sido judicializado, y hoy sabemos que esa información, el declarante o la persona, el testigo que le dio la información a Encinas, hoy sabemos que ya había declarado en la fiscalía y la fiscalía ya tenía incorporada y valorada esa información. Hoy sabemos que esa información es dudosa por la procedencia, por lo que explicó Francisco Cox en el video de introducción. Y me parece que eso pues no le ayuda a nadie, evidentemente tampoco a Cerón, pero proceder judicialmente o públicamente con información que no está verificada, creo que nos afecta a todos los demás antes que a Tomás Herón, ¿no? Sí, y respecto a la presión del presidente, por ejemplo, Pablo Ferri del periódico El País, quien por cierto lo íbamos a tener hoy, pero tuvo alguna situación que le impidió estar con nosotros, pero él publicó en el periódico El País acerca de la presión
el protagonismo del presidente presionando a Alejandro Encinas y que por eso, según él, se cometieron este tipo de contradicciones y de errores. Es muy posible, Rubén, y por eso déjame insistir en el punto. Por eso necesitamos que sea la comisión independiente, autónoma, para que no caigan este tipo de presiones. ¿Qué va a hacer Encinas? ¿Decirle que no al presidente o va a renunciar? En fin, necesitamos una comisión que esté alejada de este tipo de presiones. Y ese es un buen ejemplo para ver cómo esta comisión no tiene esa condición, ¿no? No se trata del presidente, ni de Encinas, ni siquiera se trata de la Comisión de la Verdad, se trata de las víctimas. Y se trata de encontrar mecanismos para que estas cosas no vuelvan a suceder. Por eso es importante que sea una comisión independiente, ¿no? Ojalá podamos aprender de esto. Yo quiero ser optimista en ese sentido, Rubén. Ojalá podamos aprender de esto que pasó y se corrija, se fortalezca la Comisión de la Verdad con estas características, se discuta, y yo creo que para eso se va a quedar Buitrago y Beristain, que se den las condiciones para una investigación verdaderamente eficaz y que no sea, pues, mi compadre que está llevando ahora las investigaciones sin ninguna autonomía, sin sin estas presiones, digamos, que tiene tanto el fiscal como del presidente, ¿no? Es un momento complicado para el caso y es un momento complicado también para lo que significa para este sexenio la justicia. Claro. Oye, Michael, pero entonces tendría que pasar, por ejemplo, dentro de lo que tú planteas, que de hecho te lo escuché en otra entrevista y desde entonces me pareció excelente lo que estabas diciendo, esto de la falta de independencia de la Comisión de la Verdad. No puede ser juez y parte. Entonces, sería que desapareciera esta Comisión de la Verdad con Alejandro Encinas y que se le otorgara toda esa independencia a una organización como el GIEI, por ejemplo. Sí, o un nuevo órgano, pudiera ser los miembros del GIEI o un nuevo órgano que tenga las características similares al GIEI, ¿no? Es decir, expertos independientes que no tengan vínculos de ningún tipo con las partes, tampoco con el gobierno, y que tenga la confianza y el acuerdo entre los actores diferentes, las familias, los representantes, el gobierno mismo, incluso podemos pensar en los partidos representados en el Congreso, para que todo el mundo se someta libremente a la determinación de un grupo independiente como este. Así fue en Colombia, Rubén. Y el informe de la Comisión de la Verdad de Colombia es poderosísimo en ese sentido y está condicionando en muchos sentidos la nueva política del presidente Petro, ¿no? Eso es lo que queremos acá. Sí, se tiene que garantizar esa independencia. Vamos a ver cómo evoluciona esto. ¿Tú qué crees? O sea, no tenemos una bolita mágica, pero dado los ingredientes, los elementos y el tema tan importante para el futuro, yo diría yo, de esta llamada cuarta transformación, incluso del próximo gobierno, que se adelantó la carrera de la sucesión presidencial en México, pero yo creo que esto puede gravitar de manera muy importante a la hora de que los mexicanos ejerzamos nuevamente el derecho al voto para la sucesión presidencial. ¿Cómo ves el panorama? Porque el presidente no creo que vaya a quitar el dedo del renglón y va a buscar cumplir con aquella promesa y no sé si rearmar o quitar esta Comisión de la Verdad o qué va a hacer, teniendo en cuenta el otro aspecto que estabas hablando de la Fiscalía General de la República, donde está un fiscal pues muy cuestionado como Gertz Manero. Mira, yo creo que va a ser importante lo que diga la comisión de seguimiento y lo que digan los padres en ese sentido, porque están directamente involucrados en esto. Sin la confianza de estas dos partes, difícilmente va a avanzar nada, ¿no? Se va a quedar en un tintero, en el papel, como la FEMOSP en su momento, como otras muchas comisiones especiales que se han creado. Me parece que no, o sea, es una cuesta arriba, es decir, no tenemos condiciones muy buenas para poder llegar a esto que propongo, pero me parece que es el camino que habría que retomar, Rubén. Ojalá que se alineen las estrellas, ¿no? Para que haya una reflexión en torno a esto. Lo importante, voy a insistir, no es el presidente,
no es la oposición. Lo importante es hacer justicia y encontrar la verdad, y eso debería llevarnos a poner las condiciones necesarias. En esa línea y en el contexto de lo que eres especialista por convicción, que es el tema de los derechos humanos, aunque desgraciadamente el concepto se ha manejado pues de manera equívoca, en mi opinión, en la sociedad, pensando que los derechos humanos están buscando proteger a los delincuentes, etcétera, etcétera. Se maneja mucho ese concepto que tú lo debes de saber. En esa línea, ¿qué importancia tendría para un país como México, marcado por la impunidad, marcado por crímenes horribles de Estado muchas veces, desde el 68, Corpus Christi, Aguas Blancas, Acteal, muchas violaciones tremendas de los derechos humanos, de la dignidad humana, de la vida de las personas? Porque muchos dicen ya vuelta a la página, incluso periodistas, Michael, no sé si los has escuchado, ya cerremos este punto, seguimos rascando en el pasado. No, para mí tiene podría ser un parteaguas en la historia de México en materia de derechos humanos. No sé si estoy en lo correcto. Coincido contigo, Rubén. Me parece que, mira, te lo voy a poner en perspectiva. El hecho de que no hayamos en el año 2000, en la transición política, juzgado a los responsables de la guerra sucia, conocido la verdad de los hechos, nos ha traído a donde estamos ahora. No hay transformación posible si no pasamos por conocer la verdad y hacer justicia. Por eso los procesos de transición en otros países, en Colombia el más reciente, pero también fue en Guatemala en su momento después de la guerra, y en El Salvador también, en Sudáfrica, esos momentos son para decir, tenemos que hacer un parteaguas y empezar de nuevo, pero necesitamos hacerlo a partir de conocer el pasado, conocer la verdad y hacer justicia. En México no se ha querido hacer eso, y sí me parece que no se ha querido hacer de manera deliberada, Rubén. Pero si no se hace, vamos a continuar con esta espiral de violencia, con esta espiral de debilitamiento de las instituciones, de impunidad, de privilegios, de pobreza, en muchos sentidos, ¿no? Es hora ya de detener esta violencia, y la manera en que la vamos a hacer o podemos hacerla es refundando a partir de la verdad y la justicia. Esa debería ser la convicción de todos nosotros que nos interesan los derechos humanos, ¿no? Michael, algo que tú quieras agregar y que tal vez yo no haya generado con las preguntas que te he planteado esta noche en contexto. Nos quedan unos minutos. Muchas gracias, Rubén. No, pues estamos en un momento delicado, sí quiero decirlo, y más allá del caso de Ayotzinapa en sí, que es muy importante y es muy grave, lo que suceda en ese caso nos va a traer consecuencias para el resto del país, en términos de qué hacemos con la Fiscalía General, cuáles son los indicadores y los parámetros que debe tener para hacer justicia, cuál debería ser la acción y el compromiso del gobierno en términos de verdad, y con esto también con los derechos humanos, más allá de las agendas políticas, y cuál va a ser el papel de la oposición, Rubén, porque tampoco hay voces en los partidos de oposición, desafortunadamente, que estén poniendo los puntos sobre las IES, sobre el derecho de las víctimas, sobre la verdad, sobre la justicia, y están solamente circulando en torno a los ataques al presidente, los ataques políticos, ¿no? Me parece que hay temas que son mucho más importantes y de fondo, y la clase política no está conectada con eso, desafortunadamente. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, estamos viviendo el espectáculo de la política, o la política del espectáculo. En lo que aquí en este libro que tengo por aquí, el autor José Luis Trueba Lara llamaba la tiranía de la estupidez, y estamos viendo a políticos prestándose a la estupidez en TikTok y en diferentes medios para tratar de ganarse a la sociedad, cuando tenemos
agendas pendientes como esta de los derechos humanos en un país que de norte a sur y de este a oeste está crucificado todavía por la violencia. Pues te quiero agradecer mucho, Michael Chamberlain. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales, en Twitter, la gente que quiera conocer más tu trabajo? Muchas gracias. En @Chamberlain_MW, que son mis iniciales. También en la consultora que dirijo, que es @solidaria_SC. Estupendo, Michael. Te agradezco muchísimo tu participación esta noche aquí en Contexto. Eres muy amable. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo igual para Michael Chamberlain, consultor experto en derechos humanos. Si me permiten, amigos, hacemos una pausa y regreso con más sobre este tema. Y no se pierdan también la colaboración de Pablo Moctezuma Barragán. Y también voy a regalar un libro esta noche, un libro que nos envía el Fondo de Cultura Económica. Regresamos en Contexto. El amor, la esperanza y la fe las mantienen unidas en una causa que ha transformado sus vidas. Un desaparecido es mío, pero todos los demás también lo son. Madres, esposas e hijas recorren desiertos, basureros y terrenos baldíos en busca de verdad y justicia. Nosotras caminamos sobre panteones clandestinos por el país. No conozco una familia con la que platique y que no me diga que tiene un desaparecido. En México, los colectivos de búsqueda persisten y resisten ante la tragedia por más de 100,000 personas desaparecidas. Todas esas son tareas que deben ser del Estado. Y en este país las están desempeñando las personas, las familias de las personas desaparecidas. Esta es su lucha. Enfrentar las cosas como vengan, ya nomás con el simple hecho de que Dios me los entregue como sea. No te pierdas Evidente, una búsqueda incansable. Domingo 5 de la tarde por La Octava en YouTube. Continuamos en Contexto. Estamos de regreso aquí en Contexto, amigos, en esta noche de sábado en Contexto, espacio de La Octava. Les recuerdo que voy a regalar un libro que nos envía el Fondo de Cultura Económica. En este caso es un libro que se titula La flecha y el ciclo del tiempo. Mitos y metáforas en el descubrimiento del tiempo geológico. Suena sumamente interesante y se los voy a regalar. Más adelante voy a poner mi correo electrónico, el de Yandex, y les haré alguna pregunta al final del programa. Pero vamos a continuar con el tema que nos ha ocupado en este espacio de En Contexto, y voy precisamente ahora con Cau Cirenio. Cau Cirenio escribe en pie de página. Por cierto, luego le voy a preguntar, porque estaba leyendo una nota que no tiene nada que ver con el tema, pero una nota que me llama mucho la atención, publicada por él en pie de página. Cau Cirenio, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días aquí todos en la calle, buscando la información como todos los días. Exactamente, y él aquí nos dice buenos días porque la estamos grabando, ¿no? Estamos grabando esta entrevista para pasarla precisamente en contexto ya de noche. Cau Cirenio, has estado muy pendiente de este asunto de Ayotzinapa, como muchos periodistas, y desde pie de página también todo el equipo de este espacio han estado muy pendientes. Acabo de hablar con este encargado o experto en cuestión de derechos humanos, Michael Chamberlain, y él me decía que lo que ha ocurrido recientemente con el GIEI nos habla de la necesidad de tener una verdadera comisión de la verdad absolutamente independiente con respecto del gobierno actual. No porque el gobierno actual tenga las manos manchadas de sangre con Ayotzinapa, sino porque a fin de cuentas se convierte en parte del Estado. ¿Tú qué piensas de lo que ha ocurrido recientemente con el GIEI, este desgajamiento, 2 personas que se van, 2 personas que se quedan, y sobre todo el sentimiento de tristeza expresado por los padres de familia que sienten que de alguna manera iban acercándose hacia la verdad, pero ahora se ve interrumpido este proceso? Pues Rubén, ¿qué te puedo decir? Es una situación complicada, sobre todo para los que hemos estado
dado seguimiento al caso de Ayotzinapa desde hace 8 años, desde aquel 26 de septiembre de 2014, y hemos estado de cerca observando y mirando de lo que ha sucedido con los normalistas, con el sentimiento de los padres de los 43 estudiantes, así como las distintas investigaciones que se han llevado a cabo, así como también las distintas comisiones que han estado participando en esta investigación. Hasta ahora son 3 comisiones que conocemos, cada quien ha hecho su parte. Está la investigación de la CNDH, la presidencial, que es la que dirige Alejandro Encinas, y el GIEI. Pues este momento es un sentimiento que refleja y deja mucho que desear, porque cuando veíamos que al final del túnel podría haber una flama de luces, y esto se ve que se va apagando poco a poco, porque hace falta una comisión de verdad que investigue, que plantee y que realmente nos permita conocer qué sucedió esa noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala Guerrero. Y en este caso, pues lo que ha aportado el GIEI, lo que nos ha permitido también deslumbrar un poco este camino lleno de obstáculos que desde esa noche del 26 de septiembre, vuelvo a repetir, se empezaron a sembrar muchas dudas, pues se crearon muchas confusiones, y que también nos llevaron a un río de desconfianza, que es lo que estamos viendo o mirando ahora, ¿no? Que los padres no confían en el Estado mexicano, no confían en las instituciones del Estado mexicano, porque desde un principio les generaron esa mentira, les generaron esa confusión, y por lo tanto pues ha caído esa confianza. Y hasta este momento pues sabemos, ¿no? De lo que se sabe es que estos 8 años hemos tenido 2 verdades: la verdad histórica, que fue diluyendo poco a poco hasta convertirse en cenizas, y ahora esta verdad que nos presenta la Comisión para Acceso a la Justicia y Verdad del caso de Ayotzinapa. Pareciera ser que ya estábamos un paso para llegar a saber qué ha pasado, y de nueva cuenta se derrumba gran parte de esta investigación. Entonces eso genera, hace que la sociedad mexicana, que los padres estén pensando de que se tiene que crear una comisión de verdad que sí realmente investigue, que sí realmente conozca y que dé paso a paso qué fue lo que pasó. Pero también sí hace falta de que el propio Estado mexicano sí ejecute esas órdenes de aprehensión en contra de esas personas que han sido señaladas, para que también de esa forma ellos puedan, nos digan qué fue lo que realmente hicieron esa noche del 26 y 27 de septiembre. Entonces, saber de que este grupo de independiente, de expertos, se van de México, una parte de ellos, y otros 2, se quedan 2, también se genera esa incertidumbre de saber cuál sería su capacidad, su espacio de acción, de investigación, su análisis, para poder conocer lo que ha pasado. Escuchábamos a Ángela Vitruago decir en la conferencia de esta semana de lunes que hay 71,000 fojas o archivos que hay que analizar, y entre 2 personas pues también genera mayor presión, y también el tiempo, ¿no? Es el tiempo carcome, porque ya son 8 años y hasta este momento no hay una verdad, no hay una claridad de estos hechos. Cao, estamos en tiempos de seducción política. Los candidatos a diferentes cargos de elección popular y sobre todo de la sucesión presidencial están ya en esa tesitura, apareciendo en redes sociales, seduciendo, incluso llegando a hacer lo que es el espectáculo de la política o la política del espectáculo, cuando tenemos asuntos pendientes tan importantes como este de Ayotzinapa. Vemos políticos que están actuando más ya en sus aspiraciones para ocupar cargos a futuro,
que los que tienen en este momento. No sería el caso de Alejandro Encinas, sin duda, pero sí de otros. ¿Cómo puede afectar toda esta dinámica y donde la gente se empieza a concentrar en la lucha política para las elecciones de Coahuila y del Estado de México en el 2023 y la sucesión presidencial en el 2024? ¿Cómo pudiera llegar a afectar esta situación de Ayotzinapa, que me parece fundamental incluso para el futuro de la llamada Cuarta Transformación? Pues fíjate, Rubén, que haces una muy buena pregunta, y aquí lo que hay que cuestionarnos, si el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ofreció justicia, que ofreció en verdad, y en este momento está tambaleando esta investigación, eso la derecha bien lo podría utilizar, como lo ha hecho siempre, porque el grupo opositor no están buscando justicia, no están buscando verdad, sino que están buscando utilizar este discurso para golpear. Entonces, eso sí, sin duda, podría afectar a los candidatos del partido, del gobierno en el poder, pero también sería una canallada que esta clase política lo llegara a utilizar, porque con el dolor no se debe de jugar, y menos cuando ellos mismos provocaron este desastre, ese daño tan inmenso al país, a la familia, porque son 43 familias que están buscando sus hijos, son 43 jóvenes, son 43 maestros que estuvieran impartiendo clases a sus alumnos en este momento, pero no están ahí. Pero esta política, esta desaparición forzada de los 43 normalistas, fue parte de la política diseñada y ejecutada por los que ahora son parte de esa oposición. Entonces, si lo llegaran a utilizar para sus fines, sería una canallada que lo llegaran a hacer, porque con el sentimiento, con dolor de los padres y madres de los 43 normalistas no se puede jugar, ni se puede pelear en las urnas, porque primero tiene que haber justicia, en verdad, y no repetición de esos hechos tan abominables que ha pasado en la historia reciente del país. No dudo que vayan a cometer esa canallada, como muy bien señalas. En verdad me da gusto que digas eso, porque ya vemos ahora que algunos precandidatos priistas a la presidencia de la República, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, el hijo de Miguel de la Madrid, la exgobernadora de Tlaxcala, se dan algunos golpes de pecho diciendo sí, hubo errores en el pasado, pero hay que cambiar eso porque está muy mal la situación. Me imagino que conforme se acerca la fecha, esa canallada va a estar gravitando en la lucha por las mentalidades en México de cara a las elecciones. No sé cómo la veas, y qué bueno que lo adviertas y que lo podamos advertir, porque luego la gente tiene corta memoria, el votante tiene corta memoria. Así es, padecemos de problemas mentales los mexicanos, somos desmemoriados, se nos olvida muy fácil las cosas que nos pasan, se nos olvida muy fácil de tantos crímenes cometidos por la oposición. Ahí están los más de 1,000 desaparecidos de Calderón, ahí están los más de 100,000 asesinados de Calderón, ahí está Aguas Blancas, ahí está El Charco, ahí está Acteal. Y podemos seguir sacando, rodando la madeja, para saber toda esa historia de crímenes de Estado cometido en contra de la población civil, que hasta este momento no ha sido resuelto. Entonces, ojalá que el pueblo mexicano revise su pasado, revise su entorno, lo que ha pasado, los desaparecidos, los más de 43, la familia de los desaparecidos de Jalisco, de Nuevo León, de Guerrero, de todo el país. Ojalá que vieran y que contaran todo lo que ha pasado, el dolor, lo que le ha tocado vivir, caminar en busca de sus familiares, porque el Estado mexicano, representado por Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Zedillo, Salinas, de la Madrid, y así nos vamos hacia los años 70 hasta llegar con Díaz Ordaz,
pues ahí están los hechos que han enlutado a este país, y hasta en este momento pues no sabemos esa justicia, dónde están, quién se los llevó, por qué se los llevaron, cuál es el crimen que cometieron los normalistas o los desaparecidos para que se lo hayan llevado y no lo presenten hasta este momento. Cao, yo tengo la impresión de que para la administración del presidente López Obrador, en términos de impartición de justicia sobre este tema en específico, fue como entrar a un campo minado. No lo estoy justificando, pero fue como entrar a un campo minado porque muchos de los protagonistas de este tipo de atrocidades siguen insertados en estructuras del Estado mexicano, tanto en lo policíaco como en lo militar y hasta en lo político. ¿Tú coincidirías conmigo en este tema? Pues desde luego ahí están los militares, que son los primeros que tenían que ser investigados, y no tan solo por los hechos de Ayotzinapa, sino que tienen que ser investigados por otros crímenes cometidos en este país. Ahí está el caso más emblemático del Charco, municipio de Ayutla de los Libres, donde militares de la 27 zona militar dispararon a quemarropa en contra de 11 campesinos y 2 universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y son los mismos que están ahí incrustados en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Secretaría de Armada de México. Ahí están los militares, ahí están los cuerpos policíacos, ahí están los políticos que han cambiado de colores, que eran priistas o eran panistas, ahora resulta que ya son de Morena y que están en busca de espacios políticos. El problema es de que gran parte de estos, de los dirigentes o de la dirigencia de Movimiento de Regeneración Nacional, no tiene memoria, no ha revisado su historia, el pasado de esos políticos que están ahí, que se codean con ellos, que también son responsables de este crimen que se ha cometido en contra de la población civil. Cao, ¿estaríamos en riesgo de que el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, pudiera tener algún destino parecido al del PRD en un momento dado? Una vez, sobre todo cuando López Obrador deje de estar en el mapa político de México directamente, porque yo creo que, aunque no esté directamente, sí puede estar gravitando su figura. ¿Podría pasar lo mismo? El PRD, que aglutinaba después de aquel movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, se crea después el PRD tras el fraude del 88, en fin, cuando viene primero aquel movimiento democrático, luego el PRD, de alguna manera está vinculado Morena intrínsecamente al PRD y que se ha abierto a otros partidos. Hay muchos priistas ahorita en Morena. ¿Crees que pudiera ocurrir algo similar, que sería una desgracia para la democracia incipiente mexicana? Pues Morena no corrige su actitud, si la dirigencia nacional en Morena no cambia, si los precandidatos que quieran utilizar su espacio para buscar la presidencia municipal no trasladan hacia la comunicación con la población, hacia la comunidad, es posible que eso suceda. No hay que olvidar que el PRD, desde que se burocratizó, cayó en la corrupción, esa burocracia los llevó a desaparecerse o prácticamente desaparecerse del mapa político. Exactamente. Por último, quisiera preguntarte tu personal sentimiento y opinión respecto al valor de la verdad. Porque yo noto a veces, no quiero prejuiciar, pero a veces en determinados estratos sociales de la sociedad mexicana, siento como que ven ya con hartazgo, con cierta distancia, el tema de los desaparecidos, mientras no les afecte a ellos, pero específicamente el de los 43, incluso voces de periodistas que dan a entender, ya pasemos la página, esto ya se cerró, que incluso hablan de que se le pida perdón a Murillo Karam, quien está en la cárcel o está en el hospital, no sé dónde ande ahorita, pero noto eso, que me da la impresión de que como no les llega directamente, ¿cuál es el valor para el conjunto de la sociedad mexicana como país de que pudiéramos resolver esto a la luz de la verdad y marcar un antes y un después cuando tenemos tanta impunidad acumulada que quedó bajo tierra, el 68 y todas las tragedias que tú has mencionado?
Pues si no llegamos a la verdad, difícilmente habrá una reconciliación, porque la verdad es el valor que nos va a permitir a entender qué fue lo que pasó. Tal vez tendríamos que llegar a un momento de aprender a perdonar, pero perdonar no significa que olvidemos lo que ha pasado, pero también una vez que para perdonar tenemos que alcanzar la verdad, que nos explique qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que los llevó a actuar de esa forma, porque de eso nos permitiría de que estos graves violaciones a los derechos humanos nunca más se vuelva a repetir en la historia de México, porque como pasó en el 68, en el 76, en el 72, en 68, 72, en caso de en el 95 en Guerrero, en 98 otra vez en Guerrero, en el 99 en Chiapas. Estos hechos no se esclarecieron y eso generó de que se volviera a cometer esos crímenes de lesa humanidad. No hay que olvidar que Guerrero tiene alrededor de 600 personas desaparecidas en la época de la Guerra Sucia. Ninguno de esos hechos ha sido esclarecidos, no hay justicia, no hay detenidos, no hay un sentenciado sobre estos hechos lamentables en la historia del país. Y como no hay justicia, no hay verdad, personajes del ente político, militar, policíaco, han vuelto a cometer ese crimen en contra de la... Entonces, hasta este momento es muy importante de que lleguemos a la verdad para saber qué fue lo que realmente pasó y de esa forma empezar a valorar la posibilidad de llegar a perdonar, pero nunca olvidar de esos hechos tan dolorosos que ha pasado en el país. Cao, nos queda un minuto. Estoy mirando tu cuenta de Twitter y ahí escribes en pie de página sobre la presencia de inmigrantes venezolanos en la terminal de autobuses norte e empiezas ahí narrando con mucha sensibilidad a un par de niños que corren tras una pelota. En 50 segundos nos puedes sintetizar lo que tratas de plasmar ahí. Pues hay familias enteras que viajan con niños, que viven en la intemperie, que no tienen alimento, que no tienen condiciones de salubridad para poder pasar la noche, porque gracias a una política global, la geopolítica de Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto un embargo económico en contra de Venezuela y las consecuencias es esto, la migración, porque la alta inflación en Venezuela no permite que los venezolanos puedan estar en su país. Esa es la consecuencia. Muy bien, pues les invito a que te busquen en @CaoSirenio en tu cuenta de Twitter. Te agradezco mucho tu participación de este sábado aquí en Contexto y te mando un fuerte abrazo. Abrazo, Rubén. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Estimados amigos, vamos a pasar a la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán. ¿Qué pasa en Conagua? ¿Qué pasó con la subdirectora de Conagua que de repente quiso entrar y resulta que nombrada por el presidente de la República y le impidieron el acceso a su oficina? ¿Qué pasa en Conagua? Pablo Moctezuma Barragán. Muy buenas noches, estimado Rubén, querida audiencia. El lunes pasado, un despliegue policíaco impidió ingresar a Conagua a Elena Burns, subdirectora general de Administración del Agua. Ella fue designada directamente por el presidente López Obrador en octubre de 2020 con la instrucción expresa de combatir la corrupción y garantizar el derecho al agua para el pueblo. La agresión fue ordenada por el director de Conagua, Germán Martínez, que actuó en sentido contrario a las instrucciones del presidente. La Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida, ha denunciado que la mafia del agua está implementando una purga en todo el equipo de la Subdirección de Administración del Agua para poder seguir entregando sin freno las concesiones de agua a los grandes intereses lecheros, cerveceros, mineros, agroindustriales, inmobiliarios que acaparan en México el precioso líquido.
mismo que falta en nuestros hogares y que requieren los campesinos, todo gracias al ahora español Carlos Salinas de Gortari y su criminal Ley Nacional de Aguas de 1992, que sigue vigente hoy en día. Por ello sufren las comunidades su contaminación y escasez, mientras las inmobiliarias y las grandes empresas acaparan el precioso líquido. Contra eso ha luchado Elena Burns, que tiene una trayectoria histórica en defensa del derecho al agua y décadas de compromiso. La subdirectora ha enfrentado bloqueos y obstáculos por parte de la hidrocracia y de sus reyes de intereses y corrupción. A pesar de todo, ella logró realizar la primera concesión colectiva indígena y trabajar a favor de los derechos del pueblo yaqui. Además, apoyó a miles de pequeños agricultores. Se ha opuesto tajantemente a la violación de la ley por los grandes acaparadores del agua y al sobreconcesionamiento, que no es otra cosa que privatización. Realizó acciones de ordenamiento hídrico en Guanajuato, Nuevo León, recuperó volúmenes para núcleos agrarios y de consumo humano en Mexicali, La Laguna y Valle del Yaqui. Defendió el acceso al agua de pequeños productores. Pisó muchos callos. Su despido es ilegal, ya que solo podría realizarlo María Luisa Albores, secretaria de Semarnat, que encabeza el Consejo Técnico o el propio presidente de la República. La coordinadora Agua para Todos, las comunidades indígenas, agrarias, urbanas, defensoras del medio ambiente, los sindicatos, los defensores de derechos humanos y sus movimientos respaldan a Elena totalmente y se han dirigido al presidente para que pare en seco esta acción que se realiza a sus espaldas y es contraria a la lucha contra la corrupción y el acaparamiento del agua. El director de Con Agua, Germán Martínez, ha sido fuertemente cuestionado. El Frente Campesino por la Defensa del Agua y la Tierra de la Laguna ha demandado su salida como director general de Conagua, pues desde que llegó como director del organismo de cuencas centrales del norte en la ciudad de Torreón, Coahuila, se amafió, indican, con los intereses de los empresarios agrolecheros y en la gestión extractivista y neoliberal del agua subterránea y del agua superficial, y desatendió el principal problema, que es la sobreexplotación de los acuíferos, el despojo y acaparamiento de los derechos agrarios de los núcleos agrarios en manos de no más de 30 familias de la agroindustria láctea en la región, y por ende ha permitido la contaminación del agua sin garantizarse este sagrado derecho humano a la población. Se le ha criticado también porque Germán Martínez cuenta con el 50% de las acciones de la empresa Avalon Servicios, y en un claro conflicto de interés su empresa recibe millones de pesos de distintas áreas del gobierno, como el Fonatur, del gobierno federal y del organismo que dirigió hace años, SACMEX. Su actuar en Conagua ha sido cuestionado y lo exhibe a la luz del día que trate de deshacerse de todo un área que trabaja para la justicia en el agua y de una subdirectora capaz, experimentada y honrada. En fin, Rubén, el Consejo Técnico de Conagua tiene la última palabra. Esperemos actúe de cara al derecho al agua y no de su mercantilización y revierta la errada decisión de Martínez. Rubén, muy buenas noches. Gracias al doctor Pablo Moctezuma Barragán. De hecho, voy a regalar 2 libros de una vez. Le voy a pedir a mi productor si pone el correo electrónico. Voy a regalar el de La Flecha y el Ciclo del Tiempo. Suena interesantísimo. Y voy a regalar otro muy chiquito de Jorge Balarmino Fernández Tomás. Guerra de Independencia, la última batalla. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿quién fue el enviado de los Estados Unidos que una vez consumada la independencia vino para empezar a llevarnos al terreno de los Estados Unidos de Norteamérica? Vino incluso a convencer a personajes de México para que entraran a la masonería del rito yorquino. ¿Quién es ese personaje
enviado por los Estados Unidos una vez consumada la independencia de México. Que la primera persona que me responda, la primera, a los demás ya no les digo, a esa le digo, usted fue la ganadora o el ganador y puede pasar a recoger 2 libros a artículo 123, número 90, a partir del próximo lunes, después de las 12 del día, con una identificación. Por hoy ha sido todo. Les invito para que me acompañen el próximo sábado a la misma hora, 8:30 de la noche, en Contexto, aquí en La Octava. Buen domingo. En Contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luengas.